Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista, un capítulo súper especial, dada la fecha, fecha trascendental para la historia nacional nuestra, y tengo el placer de estar acompañado por Javi, un experto en la materia, que nos viene a contar un poco y a desarrollar, a refrescar cosas que seguramente hemos ya visto, pero siempre está bueno refrescarlas, como lo que pasó ese 9 de julio y bueno, y también cómo se llegó a que pase eso. Javi, un placer tenerte y muchísimas gracias por ser el protagonista de esta fecha. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder sumar a todo esto que estás armando, que bueno, yo sé que es algo, un proyecto importante y bueno, en lo que uno pueda sumar, bienvenido sea. Y un poco, bueno, entendiendo esto que nos convoca, digamos, esto que tiene que ver específicamente con la Declaración de la Independencia, en una fecha que involucra, digamos, a el 9 de julio de 1816, y que, bueno, entendiendo justamente que es un tiempo que uno lo ve como un proceso histórico, y en ese proceso histórico hay todo un recorrido que tiene que ver con el hecho puntual de entender un poco, bueno, qué éramos y qué fuimos y por qué el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia. Y en ese recorrido del que éramos justamente, el punto de partida nos tiene que llevar a entender un poquito, digamos, el rol que cumplía Buenos Aires, ¿sí? Desde el momento en el cual llegan los primeros españoles, Buenos Aires pasa a ser un engranaje dentro de un circuito comercial, de un circuito que tiene que ver específicamente con la explotación de la plata, la producción de plata alto peruana, y que justamente involucra cuestiones de tipo territorial, pero también a cuestiones que tienen que ver con autoridades políticas, en donde justamente se toma como decisión, en primera instancia, habilitar un puerto ilegal, ¿sí? Ese puerto ilegal tiene una continuidad desde el siglo XVI al siglo XVIII, y ese puerto ilegal obviamente auguraba y permitía el desarrollo de toda una actividad vinculada al comercio ilegal de la plata, que era el contrabando. En donde, digamos, la actividad del contrabando, ¿sí? Del contrabando de plata, permitía que funcionarios españoles que estaban ubicados en las ciudades más, o en los centros más importantes de América del Sur, ¿sí? Y digamos, siendo parte de un virreinato que no era el virreinato del Río de la Plata todavía, sino que era el virreinato del Perú, del cual nosotros éramos parte, em, permitía justamente que por el estuario del Río de la Plata se pudiera lavar, se pudiera sacar, se pudiera llevar la plata en piña, que era plata, digamos, en calidad de contrabando. Entonces, en esa situación, ¿sí? Buenos Aires cumplió un rol que determinó que desde la zona alto peruana hasta el territorio de Buenos Aires, y específicamente hacia ese puerto ilegal que funcionaba, ¿sí? Se desarrollara toda una actividad comercial vinculada a este producto. Con el tiempo vamos a ver que la cosa cambia, porque en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata por una cédula del virrey Bertiz, que es el primer virrey, entendiendo que la ecuación de la creación responde a cuestiones de tipo estratégicas y de tipo defensivas, también administrativas. Se busca justamente cambiar el rol de Buenos Aires, porque justamente Buenos Aires es la ciudad que va a adquirir el rol ahora de ser capital virreinal, y obviamente a partir de la creación de este virreinato, la característica de Buenos Aires cambia. Un Buenos Aires que va a tener una continuidad como, digamos, territorio virreinal, siendo capital del virreinato del Río de la Plata, hasta 1810. ¿Por qué? Porque en 1810 la cosa cambia. La Revolución de Mayo de 1810 le pone fin a la etapa virreinal, eso que por ahí uno piensa, Una sí, cosita antes de pasar a la Revolución de Mayo y siguiendo un poco con el virreinato. Básicamente, el motus primordial que lleva al Imperio Español, a la monarquía española a crear un virreinato, era en cierto punto empujar la legalización de ya las actividades que se hacían en Buenos Aires y darle como cierta formalidad para decir, ok, esto es nuestro, y cuando se hace todo legal ya se
cortaba un poco con ese contrabando que vos bien explicabas. ¿Ese fue el motivo más principal de todos? Hay algunos puntos centrales en lo que respecta a la creación. En la primera cuestión, yo te dije en líneas generales lo estratégico y lo defensivo. Tiene que ver desde el punto de vista defensivo con el hecho puntual de que los portugueses habían avanzado, los portugueses de Brasil habían avanzado hacia el territorio de lo que hoy en día es la banda oriental, en Uruguay, habían fundado Colonia del Sacramento. Los jesuitas habían sido expulsados del territorio de América del Sur. Eh, Todo ese territorio quedaba, digamos, como desprotegido frente al avance portugués. Y entonces tener a los portugueses ahí y tener también a los ingleses que estaban ya ocupando el territorio malvinero, implicaba, digamos, el hecho puntual de una posible invasión en pinza que confluiría en Buenos Aires, de acuerdo a lo que el argumento que utilizó Bertis, que no estaba, digamos, para nada equivocado, digamos, en lo que argumentaba, entendiendo justamente que, digamos, el tipo tenía como una mirada muy aceitada hacia lo que ocurría en Europa. Y justamente lo que ocurría en Europa era, digamos, por un lado, aquello que implicaba la guerra europea entre España e Inglaterra, y entonces como consecuencia, sí, es de esa guerra, las alianzas que, digamos, que estaban en Europa también se podían trasladar en América. Inglaterra era aliada de Portugal. Entonces, obviamente, esa mirada era un punto central como para tener en cuenta a la hora de decidir por qué crearlo. Sí, además teniendo a Inglaterra ya en el norte del continente, a Portugal, bueno, en lo que hoy conocemos como Brasil, Inglaterra en el sur del continente en territorio de Malvinas. Eran 2 aliados contra uno, ya en Europa se están cascoteando para hablar mal y pronto, era así, se veía venir que si no lo tomaba uno, lo tomaba otro. O sea, se puede decir que estuvimos relativamente cerca, nosotros como argentinos, de ser colonia portuguesa o colonia inglesa, se podría llegar a decir. Bertis inicia una campaña militar fuerte una vez que logra, digamos, que el virreinato se institucionalice como tal, y esa campaña fuerte lo va a llevar hasta el estado de Santa Catarina, en donde, digamos, va a pelear con los portugueses y va a ganar la batalla, digamos, y territorialmente vamos a ocupar parte de lo que hoy en día sería Florianópolis, que tranquilamente sería parte del territorio argentino, después se perdió, digamos, al igual que, bueno, pues la banda oriental y todo lo demás, pero entendiendo justamente la mirada interesante que tiene Berti sobre eso, digamos, entendemos justamente, ¿sí?, el porqué también de la creación de Virreinato. También responde a cuestiones de carácter administrativo, el hecho puntual de que Buenos Aires necesitaba institucionalizar una serie de cuestiones que tenían que ver con la administración, con la legislación española, con la ley indiana, estas cuestiones de tener una audiencia que Buenos Aires no la tenía. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que dirimir una causa judicial, me tenía que ir a Charca a dirimirla, que era la audiencia más cercana. Entonces todo así era lento, era, digamos, como retardado y todo, digamos, hacía como muy difícil en lo que respecta al tema de cómo gobernar, cómo administrar y cómo controlar y manejar este territorio que estaba como, digamos, aislado del resto pero que cumplía una función específica a la hora de justamente que servía para lo que los españoles buscaban que sirvan. Esa funcionalidad es algo que, digamos, les sirve a los funcionarios limeños, potosinos, que son todos los que están, digamos, ganando plata con digamos, el comercio ilegal, ¿sí? Obviamente no la van a ver, digamos, no van a tener la misma postura que tiene Berti. Entonces vamos a ver que, digamos, el tema puntual es que la creación del virreinato, sí, en algunos puntos fue ciertamente como resistida, sobre todo lo que estaban en todo en todo digamos, el tejimaneje de lo que era el contrabando en sí. Cuando se crea el virreinato en 1776 por la Real Cédula, ahí empezamos a ver que, digamos, hay un cierto conocimiento que responde un poco también a la característica que tienen los reyes españoles de ese tiempo. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de reyes españoles que pertenecen en ese momento, la creación del virreinato, al despotismo ilustrado. Y entonces son reyes que, más allá de ser gobernantes europeos, tienen un plus, que es justamente el hecho de que la ilustración los habilitó, y sobre todo el enciclopedismo, los habilitó a tener un conocimiento mucho más acabado de política, administración, economía, y en esa formación intelectual que tienen, empiezan a ver que
semejante territorio, para ser administrado mejor, merece ser dividido y merece ser controlado de otra manera. El rey sabe, como tal, de que en el territorio español hay un grupo de funcionarios españoles que son los que se benefician y que se llenan de plata producto de todo el manejo corrupto que hacen. Pero mientras le sigan enviando la plata, los impuestos o las alcábalas que provienen del interior, ¿sí? Digamos, prefiere tenerlo a los funcionarios porque la cosa le funciona y dinero a la corona española llega y mucho dinero llega a la corona española. Entonces, digamos, lo mira de ese lado. Pero sí, empezamos a ver que hay una decisión un poco más centralizada, lo que respecta al tema de la política y la administración, de controlar mejor un poquito más el territorio. Se lo divide, se arman intendencias, se crea el virreinato, y entonces vamos a ver que Buenos Aires pasa a ser la capital del virreinato a partir de 1776. Administrar mejor, controlar, y obviamente no es lo mismo ser una aldea precaria con un puerto ilegal que ser la capital del virreinato. Y entonces ser la capital del virreinato va a implicar todo un proceso de montaje, toda una infraestructura, lo que respecta a la obra pública, de hecho, para la época, ¿no? Decimos, vamos a ver que se van a poner las primeras farolas que funcionan con cebo de vacuno, digamos, para iluminarse. Entonces vamos a ver que también se van a empedrar calles, vamos a ver que se van a cuidar hábitos y costumbres de la gente que vive en el Buenos Aires y en el interior, que se van a trazar rutas, que se va a organizar la actividad comercial. Bueno, cada virrey se va a ir destacando desde 1776 a 1810 en determinados puntos centrales en lo que respecta al tema de montar esa estructura que Buenos Aires y el interior necesita para ser una capital del virreinato y una región virreinal. Entonces vamos a ver que justamente ¿sí? Los virreyes cumplen esa función. En el medio se van a producir algunos como pequeños altibajos en lo que respecta al tema de la autoridad política del virrey. Primer altibajo, invasiones inglesas de 1806, invasiones inglesas de 1807. Las dos invasiones inglesas, ¿sí? Me están marcando una cierta ruptura del orden virreinal establecido. ¿Por qué? Porque la invasión inglesa de 1806 lo vamos a tener a Sobremonte como virrey, un virrey que no tiene mucha capacidad de mando, pero que va a ser destituido, ¿sí? Producto de, digamos, de su accionar, cuando, digamos, te deje como desprotegido y desguarnecido a Buenos Aires, va a ser destituido por un jefe militar, ¿sí? Cuyo nombre era Santiago de Liniers y de Bremont, que en un cabildo abierto, el del 14 de agosto de 1806, va a ser declarado virrey, ¿sí? Provisorio. Que ahí estamos viendo que, digamos, en cierto modo, Liniers, ¿sí? Logró el hecho de generar, si querés, digamos, que un poco lo que va a ser el primer intento revolucionario, lo que respecta al tema de tomar una decisión desde adentro, porque al virrey, digamos, si bien él proclamado como virrey, no lo proclaman rey, sino que es la gente de Buenos Aires, por su accionar en, digamos, la reconquista de Buenos Aires, por el plan de reconquista que llevó adelante y por haber expulsado a los ingleses luego de la invasión de 1806, de la primera, ahí se decide nombrarlo virrey provisorio, desplazando a Sobremonte. Después tenemos digamos, en este tiempo de ser provisorio, obviamente va a pasar qué sé yo, un periodo de 2 o 3 meses, cuando, digamos, llegan noticias de España de que el rey lo reconoce. Pero en realidad, previo al reconocimiento, el virrey nato de Liniers sale, o surge, mejor dicho, de un cabildo abierto, que es un cabildo del 14 de agosto de 1806, como bien te dije, en donde el pueblo de Buenos Aires decidió reemplazar a Sobremonte y meterla a Liniers como el nuevo virrey. Eso, en cierto punto, si bien después el rey, como vos bien decís, lo termina confirmando y bueno, y tal vez le da como la titulación formal, si se quiere, no deja de ser la primera chispa de decir: "Ah, okey, tenemos cierta autonomía acá, no dependemos 100% del rey, y no es que nos movemos cuando el rey dice, sino que hay una cierta independencia". Si bien después el virrey termina siendo declarado oficial por el rey,
era como la primer chispa que tal vez encendió el fuego que después terminó siendo 1810. Sí, en realidad el concepto de autonomía, el tema de la poder participar, de poder tomar estas decisiones, el tema de la autoridad del pueblo, si querés definirlo de alguna manera, o como para entenderlo rápidamente, estaba presente en la sociedad. No solamente en la sociedad porteña, sino en casi toda América y en América del Sur más que nada. Por ejemplo, Asunción de Paraguay tenía su común asunceno, en donde, por ejemplo, digamos, se elegían a las autoridades porque Asunción tenía mucho poder económico, producto de toda la actividad yerbatera y todo lo que se desarrollaba, ahí podía elegir a sus representantes. Entonces, sin sobrepasando la autoridad del rey. Cuando el rey busca, digamos, sacar al común atunceno, ahí se van a levantar los jesuitas y por lo tanto los jesuitas van a ser expulsados del territorio. Los jesuitas también tenían, digamos, como tal, como desde el punto de vista religioso, tenían, digamos, un ascendente hasta político dentro de lo que sería el territorio y dentro de lo que, digamos, implicaba el hecho puntual de que podían pararse de mano frente a la autoridad española. Entonces, llega la primera invasión inglesa, se puede llegar a mostrar como cierto primer punto de debilidad del virreinato en sí o de la dependencia del rey español. Llega la segunda invasión inglesa y terminamos llegando o concluyendo en el 1810, que no se puede despegar tal vez del análisis de 1810 sin decir todo lo que pasaba en Europa con Napoleón, con Fernando VII, al menos desde que uno sabe este tema, siempre ha sido como una de las razones principales por la cual termina pasando la Revolución de Mayo. Sí, es así. En el proceso de invasiones inglesas vos tenés dos invasiones. Las invasiones inglesas no son ni más ni menos que la primera, sobre todo es una aventura de tipo pirática. ¿Por qué es una aventura de tipo pirática? Si bien se desprende de un momento en el cual sí hay un plan, que es el plan de Francisco de Miranda, el plan mirandino, ese plan mirandino, para que, digamos, al grito de independencia, Inglaterra después salga de garantía en lo que respecta al tema puntual de estas cuestiones que son inherentes a la independencia. Y entonces, o sea, que Inglaterra iba a ser como el que legitimaba ese proceso independentista que los países, en este caso, digamos, de las poblaciones latinoamericanas, iban a llevar adelante. El plan mirandino fue visto con agrado por parte de la oficialidad inglesa, pero se cajoneó en determinado momento, no se desestimó. El tema puntual es que no lo pueden llevar adelante, no pueden desarrollar, mejor dicho, por la sencilla razón de que Inglaterra tiene un problema en Ciudad del Cabo, se le revelan las colonias de Sudáfrica, y ahí los holandeses, que le van a afanar las colonias, digamos, arman como una especie de nueva colonia, entonces ahí vamos a ver que va a tener que poner digamos, su mirada a Inglaterra. Su mirada la pone ahí. Los barcos ingleses salen de Inglaterra, atraviesan el Atlántico, hacen una recalada en la costa brasileña, en la costa brasileña siguen derecho hasta Sudáfrica, logran en Sudáfrica, digamos, llegar, pero ahí en Brasil, ¿sí? Les informaron, les dieron mucha información de que en Buenos Aires había dinero, y ese dinero justamente fue lo que motivó a que se generaran esa invasión. Con los barcos de la Real Fuerza Armada Inglesa, salen desde Ciudad del Cabo y se vuelcan sobre Buenos Aires. Los ingleses avanzan, logran avanzar hacia Buenos Aires y Sobremonte no presenta batalla, pero huye, y huye con parte del dinero de Buenos Aires que, digamos, con lo que puede. ¿Por qué? Porque estaban todas las alcábalas que venían, todas las rentas que provenían del interior, que eran mucha plata, ¿sí? Lo que de esta va a caer en manos de los ingleses y los ingleses se lo van a llevar a Inglaterra. Cuando esto, digamos, llega, obviamente el gobierno inglés, ¿sí? Lo ve con beneplácito y aquello que podía haber llegado a ser un castigo, porque habían utilizado la armada inglesa para justamente generar algo que el rey de Inglaterra no había ordenado, porque no había una orden real para hacer, pues es mismo que la primera invasión es pirática, ¿sí? Fue celebrado. Y entonces eso comandó una segunda invasión. La segunda invasión
es diferente de la primera porque la segunda fue enviada por el rey de Inglaterra como refuerzo de la primera, y en donde ese envío también permitía desarrollar o generar, mejor dicho, toda una actividad comercial, porque con los barcos de guerra también llegaron montones y montones de barcos comerciales, ¿sí? Con mercadería que después los ingleses, ¿sí? Iban a comercializar en América del Sur, porque pensaban que todavía seguían teniendo digamos, el gobierno de Buenos Aires, todavía, digamos, pensaban que Buenos Aires era la colonia de América del Sur que les había, digamos, les pertenecía a partir del periodo 1806. Primero, yo te nombré hoy a Liniers y te dije Liniers que, digamos, se ha transformado en virrey. Un tipo que hay un sector de la clase política y de la clase, digamos, o del grupo criollo de Buenos Aires y de las regiones del interior, que lo quiere, y un grupo que lo detesta. ¿Quiénes son los que lo detestan y quiénes son los que lo quieren? Del grupo que lo quiere es el grupo militar, y lo tiene como referente, o tenés como referente ahí, a Cornelio Saavedra. Del grupo que no lo quiere, a eh, Liniers, lo tenés a Francisco Javier de Lío y lo tenés a Martín de Álzaga, que es el alcalde de Buenos Aires. Los ingleses invaden por segunda vez, como bien te dije, vienen con barcos totalmente abarrotados de productos comerciales que los van a dejar en los depósitos del puerto de Montevideo. Y el tema puntual es que cuando los ingleses son expulsados de Buenos Aires, todo eso queda. El tema es quién lo comercializa. Y hay un sector muy vinculado a Liniers, que es de sector comercial, me refiero, que se va a ocupar de vender todos los productos que los ingleses trajeron, que para la época era una fortuna bastante interesante. Y entonces vamos a ver que el gobernador de Montevideo se le pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque sabe que los amigos de Liniers son los que están incautando la mercancía inglesa y que la están vendiendo en todo el sector comercial de Buenos Aires. A Liniers lo desplazan y mandan a otro virrey. Digamos que, y entonces Liniers ahí se va a Córdoba. Estalla la revolución de 1810, y cuando estalla la revolución de mayo de 1810, Liniers, ¿sí? Se declara, ¿sí? O sea, se proclama, mejor dicho, como antirrevolucionario. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a generar el hecho puntual de que un ejército de Buenos Aires salga a cortarle la cabeza, dice llanamente. Y entonces ahí termina la historia de Liniers, que de ser un héroe popular, levantado en un cabildo abierto el 14 de agosto de 1806, pasa a ser el primer mártir de la revolución. Entonces también ahí puedo entender una mirada sobre la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo como devoradora de hombres, digamos, de determinados hombres que han sido parte de hecho, después Castelli, como parte de la revolución, termina muerto, ¿sí? Con un producto de una enfermedad, pero bueno, digamos, termina con cáncer de lengua. Después también tenés a Mariano Moreno, que termina muerto, si mal no recuerdo, el único argentino muerto y envuelto en una bandera inglesa, si mal no recuerdo, porque muere en un barco, ¿no? Yéndose para Inglaterra. En una misión diplomática a Inglaterra. Eh, la muerte de Moreno es bastante controvertida, sobre todo por lo que trae después y las declaraciones de Saavedra. Saavedra dice, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, como diciendo, o lo revoleamos del barco, o digamos, la cosa se nos venía brava. Y entonces, digamos, esa idea, esa mirada de la revolución, ya te digo, como devoradora de hombres, la vas a tener ahí, en Moreno, la vas a tener en Liniers, la vas a tener en Castelli, porque Castelli el 22 de mayo es el cráneo de la revolución. Vos el día 22 de mayo, o sea, la revolución nosotros la celebramos el 25, pero en realidad la revolución ocurre el 22, no ocurre el 25. No me preguntes porque todos los historiadores decimos lo mismo. ¿Por qué cae el 25? ¿Por qué no se celebra el 22? Se ve que les caía bien en el calendario lo del 25, pero es más importante el día 22 como fecha, digamos, sí, anecdótica y por lo que pasó. Es el día en que Castelli arma toda su discurso referido al tema de, bueno, el poder popular, el tema de que el rey está preso, que quién tiene la autoridad, digamos, de mando del rey, que cesa cuando el rey no está.
Bueno, toda esa teoría, la teoría del poder que Castelli logra argumentar en ese momento, ¿sí? Ocurre el 22 de mayo y Castelli al poco tiempo se enferma de cáncer de lengua, es decir, aquel que habló y que fue el orador paradójico, pero bueno, también digamos dentro de las paradojas que tiene la historia, ¿no? Aquel que fue el orador de la Revolución de Mayo termina siendo devorado por un cáncer de lengua. Sí, es impresionante. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada. Y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Hablamos al pasar de, bueno, lo que dijiste de que dijo Saavedra sobre Mariano Moreno. Me acuerdo que hablando antes, y también por lo que uno ha podido estudiar, eran un poco las dos posturas, si se quiere, o tal vez sí, sí, las dos posturas que se sostenían en lo que genera la Revolución de Mayo, que es la primera junta. Tal vez la manera, hablando con palabras de la actualidad, la postura más conservadora de Saavedra y la postura un poquito más revolucionaria, progresista de Mariano Moreno. Y ahí se da un poco el encuentro. Bueno, Mariano Moreno termina con el final que acabamos de comentar. Y Saavedra, en cierto punto, era un poco el que comandaba o el que comandó la primera junta y es el que termina derivando en la junta grande. Si querés comentar un poco la diferencia también y cómo fue la dinámica entre esas dos cosas. En toda revolución uno tiene que entender que existen dos cuestiones muy puntuales. La primera cuestión es la que tiene que ver específicamente con el hecho de que tenés un grupo que puede ser intelectual, que es el que maneja la revolución, en este caso puntual lo va a tener Mariano Moreno, con toda una estructura que es el Partido Morenista, ¿sí? Y otro grupo que, digamos, es más violento, más de acción, que puede apoyarse también en cuestiones de carácter armado, digamos, ¿sí? Las revoluciones también que, digamos, se sostienen a partir de todo el paquete armado. Entonces vamos a ver que ese grupo lo comanda Cornelio Saavedra. Saudistas y morenistas son los dos grupos o las dos tendencias políticas que aparecen, ¿sí? En este tiempo. Entonces vamos a ver que ambos con dos proyectos de organización y con proyectos que tienen que ver con la política totalmente diferentes. Esos proyectos políticos diferentes, ¿sí? Apuntan. Por un lado, para Mariano Moreno y para su grupo, la revolución debe ser 100% porteña. ¿Qué significa esto? Que las decisiones se tienen que tomar desde Buenos Aires, para Buenos Aires y por Buenos Aires. El saberismo tiene un concepto de, digamos, buscar todo lo contrario de lo que el morenismo plantea. Y entonces, Cornelio Saavedra cree que lo mejor es que las decisiones se tomen, digamos, con representantes de las diferentes regiones del interior. Entonces vamos a ver que ¿sí? Convoca a una junta más ampliada, que, digamos, más amplia, que conocida, pasa a la historia a ser conocida como la Junta Grande. La idea es que diferentes representantes del interior participen, ¿sí? De esta Junta Grande, entonces las provincias del interior, las regiones del interior van a enviar o tienen que enviar a sus representantes, ¿sí? A una especie de congreso, si querés llamarle, reunión o lo que fuere, en donde justamente se van a decidir, sí, bueno, desde el sistema de organización político, económico, de cómo se va a organizar toda la territorialidad y todo lo demás. Sí, esos, los representantes de las provincias llegan varios meses después, si no me equivoco, para fin de ese año, para fin de 1810, y ahí es donde se le cambia el nombre, la formalidad, y se pasa a llamar Junta Grande. Me causa un poco de risa en cierto punto, cómo ya se podía empezar a deslumbrar una diferencia, entre comillas, si querés, unitarios y federales, desde el saavedrismo y del morenismo, y después, bueno, todo lo que termina pasando una vez ya declarada la independencia y cómo el problema entre la centralización en Buenos Aires y el federalismo básicamente nos siguió durante todo ese proceso. Algunos hasta pueden sostener que nos sigue, nos continúa hasta incluso en estos años, pero cómo justamente es una línea
que prácticamente te va marcando también la historia argentina, no solo en esta época, sino después con lo que viene, Rosas Urquizas y bueno, y todo lo que siguió después. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vos vas a ver ahí que hay toda una línea que te lleva justamente a estas cuestiones que tienen que ver con el hecho puntual de el grupo porteño y el rol crucial que este grupo cree o quiere tener a la hora de organizarse, a la hora de la representatividad también, porque el tema también en discusión están, bueno, tenemos una junta grande, pero ¿cuántos diputados envía cada provincia, por ejemplo? Ahí tenemos una cuestión. Después, el tema puntual de lo que el interior busca, digamos. El interior busca justamente no ser asfixiado por Buenos Aires con respecto a cuestiones que tienen que ver con las aduanas interiores, con cuestiones que tienen que ver con el hecho puntual de la centralidad de la entrada y la salida del comercio en lo que respecta al tema del puerto. Es decir, vos vas a ver ahí que, digamos, esta cuestión, ¿sí? Ha generado todo un enfrentamiento, ¿sí? Que en determinado momento obviamente llevó a guerras civiles entre las provincias, que en determinados momentos se hizo más visible, ¿sí? Por ejemplo, vos vas a ver que después de la declaración de la independencia, de 1816, comienza todo el periodo en el cual empiezan a aparecer los primeros proyectos constitucionales, 1819 en adelante, y que las constituciones, los proyectos constitucionales, no van a ser aceptados por las regiones del interior, en algunos casos por ser monárquicos, por ser centralistas, por ser porteños, por no tener en cuenta la realidad del interior. Y entonces vamos a ver que un poco esto que Sarmiento dice mucho tiempo después, las provincias son pobres satélites que aplauden y lo único que saben hacer es aplaudir, le escribe en una de las cartas quillotanas a Mitre, y tan equivocado no estaba esa mirada, digamos, la mirada de Sarmiento, ¿no? En decir que las provincias giran alrededor de ese centro que es Buenos Aires y son como satélites pobres que lo único que hacen es girar y aplaudir. Además, hasta incluso se puede ver en un dicho muy famoso en Argentina que es Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Eso ya te marca en cierto punto la centralidad que atraviesa toda la historia argentina y hasta, como te decía, hasta el día de hoy, hasta incluso uno puede llegar a sostenerlo. Pero bueno, sin perder el foco tal vez de lo que es, dijimos, primera junta, Saavedra logra su cometido, hace llamar a representantes de la provincia, llegan a fin de año, se pasa a llamar Junta Grande. Después el próximo paso, si se quiere, es la formación de un primer triunvirato que, si no tengo mal entendido, se genera en cierto punto por una cuestión de dinamismo y de la dificultad de empezar a tomar decisiones importantes en tiempos de revolución en una junta tan grande, valga la redundancia. Por eso se llega a, bueno, centralicémonos en 3 personas. ¿Es así? ¿Digo bien? Exacto, exacto. Un poco retomando, antes de pasar a esto, retomando un poco la cuestión del enfrentamiento entre lo intelectual y lo intelectual, entre Moreno y Saavedra, cuando Saavedra toma la decisión de la convocatoria a la Junta Grande, que Moreno sabe que lo va a hacer y lo hace, ¿sí? Le pone un piso Moreno, un piso legal, ese piso legal que es brillante, ¿sí? Es conocido con el nombre de Edicto de Supresión de Honores, en donde, digamos, legalmente escribe un cuerpo Moreno, digamos, porque tenía mucha pluma para hacerlo, escribe un cuerpo, digamos, legal, en donde lo frena a Saavedra, diciéndole más o menos así, como que, bueno, a ver, vos sos el presidente de la Junta, pero en realidad, digamos, sos como provisorio, no tenés la misma autoridad que la que puede tener un rey como para convocar, entonces lo suprime en cuanto a sus honores, y ahí se va a Inglaterra. Obviamente, a Saavedra eso le cae muy mal, porque digamos, le está cortando su autoridad de mando, ¿sí? La supresión de honores implicaba que, digamos, en cierto modo, no el cargo de presidente de la Junta quedaba como aplastado con ese documento que Mariano Moreno escribe. Moreno se va y bueno, pasa lo que pasa. Volviendo a lo que me preguntaba recién con respecto al tema del triunvirato, vas a ver que se produce la revolución, se produce la convocatoria a la Junta Grande, ¿sí? La Junta Grande después digamos, habilita a lo que sería el triunvirato. ¿Por qué? Porque después que murió Moreno, los morenistas, murió Moreno, pero los morenistas se quedaron en Buenos Aires y están vivos. Y entonces obviamente a Saavedra
lo van a voltear en cualquier momento, y lo voltean a Saavedra. Lo mandan a Saavedra hacia, ¿sí?, Tucumán, porque el ejército que había peleado en el norte había sido derrotado después, durante el periodo de la primera etapa de la Guerra de la Revolución. Lo mandan ahí, ¿sí? Y cuando lo mandan a Saavedra, en Tucumán, desde Buenos Aires le mandan una especie de misiva, de carta, donde le dicen, no vuelva porque vas a tener que correr la misma suerte que Moreno, más o menos parecido, para definirlo de esta manera. Y entonces Saavedra ahí decide exiliarse y se va a su Bolivia natal y se queda allá, digamos. Saavedra desaparece del escenario político. Bien, pero queda la estructura del morenismo, ¿sí?, cada vez más fuerte. ¿Por qué la estructura del morenismo cada vez más fuerte? Y porque ahora empiezan a aparecer algunos personajes dentro del morenismo que van a transformar en los principales referentes políticos, sobre todo en la etapa postrevolucionaria. Que vas a ver vos que van a ser parte primero del triunvirato, ¿sí?, que van a ser parte después del directorio. Y entonces vos vas a ver que cuando el directorio desaparece en 1819, producto de la primera Cepeda, la primera batalla de Cepeda, en la década del 20, ellos se van a llamar exdirectoriales. O sea, como que cambiaron la camiseta. Son exdirectoriales, pero digamos, como que ya el partido directorial no existe más, ¿sí? Y se van a transformar en la nueva clase gobernante o los nuevos gobiernos, que van a ser los unitarios después. ¿Te queda más o menos claro la cuestión? Es decir, es como que hay todo un entramado, una evolución que del morenismo, donde siempre el tema es el centralismo, digamos, el tema del puerto y todo lo demás, va dando paso a determinados experimentos de gobierno, si querés llamarlo de alguna manera. De hecho, el triunvirato lo es, ¿sí? Para después pasar a ser directorio y para después pasar a ser exdirectoriales, pero en realidad, en esencia y en cuanto a gente, es exactamente lo mismo. Tal cual. Tal cual, sí. Se me viene una palabra que está bastante de moda, que el presidente actual la puso un poco de moda, con respecto a políticos y cómo van cambiando sus formas, pero siguen estando. Pero bueno, no viene al caso y no viene a la charla. Pasamos al primer triunvirato justamente por este problema, por la dificultad de tener, en la toma de decisiones y sobre todo en un periodo tan convulsionado como puede llegar a ser una revolución. Después se llega a un segundo triunvirato y me gustaría si podemos comentar brevemente el por qué se llega al segundo triunvirato, que spoiler alert, tengo entendido que es porque me parece que no le estaban dando mucha manija a esto de la independencia y bueno, después ya sí me encantaría meternos con algo que creo que es fundamental y es una preindependencia, si se quiere, que es la Asamblea del año 13. Pero para no pasar por tan rápido el segundo triunvirato, ¿por qué se llega ahí y cómo terminamos desembocando después en la Asamblea? Bien, cuando se produce la Revolución de Mayo, vos vas a tener un ejército que sale de Buenos Aires, o sale de diferentes regiones del interior para llevar la causa revolucionaria. Y eso da origen a la guerra por la revolución. Se fue dando en etapas. Tiene, digamos, al mando de los ejércitos de la guerra de la revolución, el más destacado es Belgrano. Lo tenía Ortiz de Ocampo, lo tenía, pero Belgrano es el que más se destaca. Y en donde vos vas a ver que acá comienza a plantearse un proyecto, que es el proyecto belgraniano, que no responde para nada a los intereses de Buenos Aires. ¿Sí? Bien, a ese proyecto, digamos, que se da justamente su desarrollo en el momento en el cual el triunvirato está vigente, ¿sí?, se le va a sumar otro proyecto u otra, digamos, otro personaje, porque entra como personaje, pero después empieza a desplegar su propio proyecto, que es San Martín. San Martín llega, digamos, y pone disolución al primer triunvirato, da origen al segundo, ¿sí? Y entonces vamos a ver que ahí el accionar sanmartiniano logra justamente, ¿sí?, en cierto modo como encauzar el camino hacia la independencia, porque vos vas a tener el primer triunvirato, Paso Zarratea Chiclana, vas a ver que es destituido, digamos, el primer triunvirato. Zarratea es un tipo que tiene esas características de poder ser parte de, fue parte de la Junta. A lo largo de todo este tiempo de la historia lo vas a ver que está siempre metido, figura como, digamos, la persona
clave, digamos. Eh, Como la casta política, podríamos decir, de ese momento. Es es el tercer concejal de una lista sábana que siempre está, digamos. Y entonces vos vas a ver que, justamente, ¿sí? Se da pie o se da paso al segundo triunvirato. El segundo triunvirato va a sentar la base primigenia de lo que sería la independencia, porque el segundo triunvirato dice, hay que convocar a una asamblea en el año 1813, que va a ser una asamblea general constituyente. No es general por la sencilla razón de que ahí tenés un conflicto entre Buenos Aires y la región del litoral, que es el conflicto con la banda oriental, con Artigas, y en donde justamente Artigas va a intentar meter a sus diputados a la Asamblea del año 13 y le van a cerrar la puerta de una. ¿Por qué le van a cerrar la puerta? Porque Artigas viene con un proyecto federal, cada provincia con su propio gobierno, entonces ahí esa idea rompe el centralismo de Buenos Aires. Un Artigas que es innovador, es revolucionario para el momento en el cual lo está planteando. Y obviamente, como protagonista, totalmente enfrentado a los porteños de Buenos Aires. ¿Sí? Bien, entonces, la asamblea no es general por ese motivo, algunos se quedan afuera. No es constituyente porque no logra dictar constitución. Ahora vos me vas a decir, y bueno, si no es general ni constituyente, ¿qué logró la asamblea? La asamblea justamente logró hablar simbólicamente de lo que sería la independencia argentina, y cuando digo simbólicamente no declaró independencia, no hay un acta de la asamblea que diga a los ciudadanos de el río de la provincia unida al río de la Plata, no, tal y cual está la declaración de la independencia del 16, pero sí reconoció, por ejemplo, la moneda, el escudo, el himno, es decir, ya ahí empezás a oler que hay un cierto aroma a independencia y que el camino de la independencia está allanado. El camino de la independencia va a ser desde 1813 a 1816, y en donde en el tiempo del camino de la independencia de 1813 a 1816 vas a tener, en primer lugar, el ejército revolucionario que va a seguir sosteniendo, ¿sí? El territorio o la revolución, mejor dicho, lo que queda de la revolución, porque ahí ya quedaba claro que los intereses de Buenos Aires nada tenían que ver con los intereses del interior. Y entonces, en esa etapa, entonces vas a ver que lo que se sostiene no es ni más ni menos que producto del aporte de un Belgrano, producto de un aporte de Güemes, por ejemplo, que estaba sosteniendo hasta las provincias del norte. Y entonces vas a ver que ese sostenimiento, ¿sí? Se hace de acuerdo a las convicciones y de acuerdo a estas personas que están dejando, estos personajes que están dejando todo por la patria, si querés definirlo de alguna manera. Y esto nada tiene que ver con la cuerda que va por Buenos Aires, porque los intereses de Buenos Aires pasan por otro lado. De hecho, si vos tomás un hecho anecdótico, la creación de la bandera, cuando en Buenos Aires se enteran que Belgrano enarboló con la batería Independencia ¿cómo se llaman? En la orilla del río Paraná, en Rosario, la bandera, le dicen quémela, le dan la orden de que la queme, justamente. ¿Por qué? Porque tener una bandera significaba hablar de independencia. Y poco y nada en ese momento, los porteños de Buenos Aires buscaban la independencia. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo y por qué se declara la independencia? Para entender justamente la declaratoria de la independencia, vos te tenés que parar en algunos personajes. Belgrano es uno. San Martín obviamente es el gran personaje dentro del proyecto independentista. Hay un escrito que es San Martín, una carta que le envía al director supremo, Juan Martín de Porredón, en donde le dice hasta cuándo vamos a esperar para declarar la independencia. Tenemos digamos, todo lo que la Asamblea dejó, lo del año 13. Bueno, ahora tenemos que tener una declaración de independencia. Y digamos, es como que eso moviliza un poco a lo que sería, digamos, en la convocatoria al Congreso de Tucumán. Se elige la provincia de Tucumán porque es una provincia que es mediterránea, porque es una provincia que permite conectar con todas las rutas de Chasquis, Posta, que vos pensás que en aquellos tiempos movilizarse desde Buenos Aires, por ejemplo, hacia las regiones del interior demandaba un tiempo. Y entonces se elige la provincia para también descentralizar el rol político e histórico que Buenos Aires tiene. ¿Cómo lo descentralizan? Obviamente
lo descentralizan, digamos, con el hecho puntual de elegir una provincia diferente. Una provincia que permite la comunicación con Córdoba, por ejemplo, una provincia que permite la comunicación con Salta de Tucumán, una provincia que permite con la comunicación con la región cuyana, es decir, geográficamente responde a lo que se necesitaba. Y esta provincia, ¿sí? La provincia de Tucumán, da inicio a un congreso que empieza en 1816, pero que termina en 1817, porque después sí se traslada a diferentes regiones de provincia del interior, incluida Buenos Aires. Claro, eso es un dato que no mucha gente sabe y yo no lo sabía hasta hace muy poco, que básicamente uno se queda, bueno, 9 de julio se declara la independencia y medio como que en el imaginario colectivo está la sensación de 9 de julio, che, bueno, declaramos la independencia, cerraron la casita de Tucumán y cada uno para su casa y no, y hubo un proceso después donde siguieron trabajando. Vos pensás que digamos, nosotros tuvimos siempre una característica puntual en lo que respecta a cuestiones de lo que sería cómo organizar políticamente y hasta económicamente a nuestro país. Lo tenemos hasta ahora, digamos, un tema puntual de que ahí estamos totalmente atrasados y totalmente, digamos, 10 o 20 o 30 pasos atrás de países o de continentes, por ejemplo, Europa, por ejemplo. Europa pasó por 2 guerras mundiales, con hambrunas y todo lo demás. Sin embargo, Europa, digamos, tiene un nivel de organización, bueno, vos lo sabés que estás ahí, tiene un nivel de organización que no lo tenemos nosotros, y nosotros no pasamos por los procesos históricos digamos, que atravesaron estas sociedades. En el caso puntual de Argentina, date cuenta que vos hablás de una revolución en 1810, hablás de una independencia en 1816, es decir, mucho tiempo después, 6 años después. Habla de una constitución en 1853 y hablas de una república en 1861. O sea, fíjate todo el tiempo que pasó como para que vos puedas entender, ¿sí? Un proceso de organización política que obviamente tenía que ver específicamente con intereses de los que estaban adentro de ese territorio, digamos. Sí, para agregarte una unificación de territorio que viene mucho tiempo después, también, con, bueno, las campañas del desierto, Roca y un montón de otras cosas más, pero digo, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cómo pasás de 1810, donde se revoluciona el pueblo y dice, bueno, ya no queremos depender más, no queremos ser más una colonia española, hasta consolidar realmente el territorio argentino como tal? Pasan, te diría, prácticamente casi 100 años. O sea, te comiste un siglo básicamente en solucionar todos los problemas que tenías internos, y que, como ya hemos comentado varias veces, alguno que otro continúa hasta incluso en la actualidad. El tema puntual de entender que lo que ha ocurrido, por ejemplo, si yo miro en América y tomo el caso de norteamericano, los norteamericanos fueron rápidos en ese sentido, digamos. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Declaración de independencia, 4 de julio, listo, está, constitución ahí, al otro día ya tenían todo organizado el territorio, el país, la nación, como quiera. Fíjate vos todo lo que hubo, el agua que tuvo que correr en lo que respecta al tema de, obviamente, luchas internas, guerras entre provincias, todo lo que, digamos, vos sabés que ocurrió y que obviamente nos llevó a donde nos llevó, ¿no? Javi, me encantaría cerrar con una pregunta que alguna respuesta ya sé, pero que siempre vale la pena, creo yo, también por honor a la memoria. Si te parece, te propongo tal vez un top 3 que son no de la misma categoría, pero sí están relacionados. Y hay una pregunta que ya te la hice, pero bueno, me gustaría también volvértela a hacer, es que me elijas 3 personas o 3 próceres, si se quiere, de los cuales uno, si lo tuvieses decir como tu favorito o tal vez tu debilidad en cierto punto. Otro, que sea tal vez alguien que le falta reconocimiento o que la historia no lo reconoció como tal por sus acciones o por lo que logró. Y otro tal vez que tal vez se lo reconoció por demás y para vos tampoco fue tan influyente. Así que tu predilecto, uno que tal vez se lo reconoció poco y otro que tal vez se lo reconoció por demás. Bien, con respecto a mi predilecto, bueno, creo que lo dije la otra vez, es Peñalosa, digamos, porque yo veo en Peñalosa, digamos, una síntesis de alguien que proviene del interior, que tiene, digamos, las convicciones claras en lo que respecta a cuestiones de lo que implica ser un federal para el interior,
Me parece que se planta de una manera muy particular lo que respecta a todo el tema de la resistencia, ¿sí? De la resistencia en lo referente a los liberales de ese momento, ¿sí? Entonces, me parece que es un personaje que yo particularmente lo disfruto cuando lo leo, cuando encuentro información sobre él, cuando lo ubico en el contexto de lo que sería la segunda mitad del siglo XIX, el armado de la Montonera, es decir, toda aquella cuestión que lo involucra a Peñalosa. En cuanto a personaje él, un personaje que también es interesante, pero que está, digamos, en la vereda de enfrente, si querés llamarlo de otra manera, que el otro día no te lo dije, es Carlos Pellegrini. Me parece que en Pellegrini hay una cuestión de poder salir de la crisis del 90, por algo a Pellegrini lo llamaban el piloto de las tormentas, un tipo que, digamos, tenía mucho conocimiento de economía y de mucho lo que era, digamos, el desarrollo del modelo aeroexportador y de cómo, digamos, que Argentina, esa Argentina moderna, podía resurgir producto de la crisis que había afectado primero a Avellaneda y que después obviamente lo involucra a Juárez Selman. Y entonces me parece que Pellegrini es un personaje interesante. Después también me parece que hay personajes que no han sido reconocidos en la historia, de hecho es así. Este, Ahora se ha dado mucha importancia a todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al mundo femenino, es decir, la historia de las mujeres. Hay algunas mujeres que han sido importantes protagonistas, sobre todo en la guerra de la independencia, sobre todo en la guerra por la revolución, qué sé yo, desde una Juana Zurduy hasta aquellas mujeres que fueron las que armaron la bandera para Belgrano. No sé, determinadas mujeres que han sido eh, importantes en lo que sería, digamos, la mujer de Güemes, no sé, la hermana de Güemes, y personas que, digamos, que han sido renombradas y que no han sido tenidas en cuenta, y que ahora hay una revuelta de todo eso a partir de la nueva historia. Sí, no, y hasta incluso, me acuerdo hablando con vos, hasta incluso el mismo Güemes, que tal vez no es una persona que la historia se lo recuerde mucho, pero básicamente fue uno de los encargados junto a Belgrano, como vos bien mencionaste, de defender y de hasta incluso, si se quiere, ganar tiempo para que se sigan resolviendo los problemas internos y que no te invadan y te generen nuevos problemas los que te quieren dominar el territorio. Recordemos que Güemes justamente era uno de los que estaba al frente de defender las fronteras norte para de los invasores. Belgrano es un tipo que también recién ahora se lo reconoce a Belgrano como, digamos, pero siempre fuera San Martín y Belgrano. Se ponía, por ejemplo, también en tela de juicio, o no sé, los chicos a veces te preguntaban, entraba al salón y te decían, San Martín, ¿Belgrano era gay? Digamos, como si también eso determinara el hecho de que, bueno, segunda cuestión. Belgrano también, visto desde el punto de vista después de su muerte. Yo no sé si vos más o menos tenés claro. Bueno, Belgrano muere en 1820. Cuando muere, muere en la pobreza total, a tal punto que su médico no tenía dinero como para pagar la sepultura y el médico lo sepulta en el convento de Santo Domingo, en una fosa común, pone una especie en el mármol de la cocina de la casa de Belgrano, escriben, acá está Belgrano, digamos, con una especie de cuchillo, marcan que ahí está Belgrano enterrado, lo sepultan ahí. Pasa el tiempo y Julio Argentino Roca, siendo presidente de la República, ve que si bien San Martín ya había sido repatriado, ahora necesario era, digamos, darle la sepultura a Belgrano como lo que Belgrano era, la importancia que tenía, ¿no? Creador de la bandera, y todo lo demás que uno sabe. Y deciden construir el mausoleo de Belgrano. ¿A dónde? En el Templo de Santo Domingo, que está sobre la avenida Belgrano, justamente, que en el barrio de San Telmo. Y empiezan a excavar, a buscar, digamos, parte de la osamenta de Belgrano, de lo que quedaba. Puedo pensar, estaba hablando en 1880, Belgrano murió, habían pasado 60 años, y lo único que encuentran es un maxilar, pedazo de un maxilar, y pedazo de un hueso de fémur, ¿sí? Es lo único que aparece del general. Que dos diputados de la Nación en ese momento, y acá viene lo anecdótico, lo tragicómico, se lo llevan a su casa como si fuera un trofeo, y va a pasar mucho tiempo para que lo devuelvan.
Y hay obviamente eran enemigos de Mitre, y Mitre, que era muy hábil para eso, como tenía el diario Nación, publica en el diario Nación, en la tapa del diario Nación, devuelvan los restos de general que menos dinero comió en la patria argentina, haciendo alusión a que quería que devuelva. Bueno, uno era Pablo Riccieri y el otro era Joaquín B. González. Son los dos que estaban involucrados en el choreo de los restos del general, que se lo habían llevado tipo como, no sé, pieza de museo para exhibirlo a la casa. Eh, bueno, y ahí le dan la cristiana sepultura, digamos, como se merece el general. Pero la cosa no termina ahí. Vos pensás que el tiempo pasó y cuando Menem llegó a la presidencia de la República, en un tiempo creo que es de la segunda presidencia, se afanan del Museo Histórico Nacional el reloj de Belgrano, que no tenía un valor, digamos, económico, sino que era un valor simbólico. ¿Por qué? Porque ese reloj le había pagado al médico, ¿sí? Lo había dado en parte de pago, como, digamos, todas las atenciones que el médico le había dado, digamos, producto de las enfermedades que Belgrano tenía. Eso quedó como pieza del museo, quedó en el Museo Histórico Nacional, se lo robaron y al día de la fecha, no me preguntes a dónde está el reloj de Belgrano porque ni siquiera apareció, ¿sí? Entonces, ha sido castigado y hasta en eso, pobre Belgrano, ¿no? Un tipo que, digamos, ha sido como medio como descuidado en lo que respecta a esto que tiene que ver con lo que se cuida y con lo que no se cuida. Probablemente uno de los próceres más importantes, hasta hay argumento para decir el más importante de toda la historia argentina. Javi, ha sido un enorme placer. A mí, por lo menos, me han quedado las cosas mucho más claras del proceso de la revolución, y entiendo y estoy seguro que a la gente que está del otro lado también. Agradecerte por tu tiempo, por toda la información. Sé que podríamos estar charlando horas, no solo de ese proceso, sino todo lo que viene después, que es súper rico, pero bueno, será la excusa para un segundo encuentro y hablar tal vez ya de unitarios y federales, Urquiza, Rosas y todo lo que vino después. Bueno, gracias. Cuando quieras, me avisás y yo, la medida que pueda, estoy a disposición tuya. Un abrazo grande.